estudiábamos acerca de que la religión tiene un poder para cambiar gente. No sé si recuerdan algunos ejemplos que les puse. La religión puede hacer que una persona que no le cantaba a Dios, que le cantaba al mundo, ahora le cante y cante bien bonito. Eso lo hace la religión. Pero no logra hacer un corazón agradecido, lo cual es distinto. Una persona puede cantar pero hermoso. Hay artistas cristianos, entre comillas, ahora, que cantan pero hermosísimo. Tienen voces angelicales. Sin embargo, su corazón no ha cambiado. La religión puede hacer que un te por ocho, porque yo he oído testimonios, puede hacer que un te por ocho, que un borracho que golpeaba a su esposa, que estaba ahí, amanecía crudo por las calles, la religión lo levanta. Y no tan solo la religión, Alcohólicos Anónimos igual lo hace. Pero no cambian el corazón. Esa es la realidad. O sea, el único que puede llegar a cambiar el corazón es Dios, ¿sí? Aún cualquier predicador que pueda hablar bien algún mensaje, lo más que podrá lograr es que la gente cambie en apariencia solamente, en apariencia. Pero el corazón, el único que lo cambia es Dios. Y Jesús dijo, como que les dio una clave para que pudieran salir de su religión. Mira, el problema no es, por así decirlo, el problema no es un vestido, el problema no es que comiences a orar, el problema no es que te pares en las calles y grites orando a Dios, eso no es el problema. Del corazón es donde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Estudiamos. Es el corazón el que se tiene que tratar, y eso pues no lo puede tratar la religión y no lo puede cambiar. Y el día de hoy yo quiero que tengamos una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué la religión tiene tantas distorsiones como estudiamos? ¿Por qué vuelve ilógica la gente y la gente se vuelve ilógica, se vuelve irracional? ¿Por qué razón? No sé si se acuerdan, en la primera enseñanza yo dije lo siguiente: la religión es buscar a Dios sin Dios. O sea, es como si yo me estuviera contradiciendo. La religión es buscar a Dios sin Dios. Sí, ¿por qué? Porque aparentan buscar a Dios. O sea, el día de hoy ponen el nombre de Dios en sus bocas, pero no es cierto, no lo aman. No es cierto, no les interesa a Dios realmente. O sea, cuando hablé del honor de Dios, te dije muy claro que a la religión no le interesa a Dios. No le importa a Dios. La religión es buscar a Dios sin Dios. ¿Y por qué más te digo que es buscar a Dios sin Dios? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, los religiosos, y te encuentras muchos los días domingos, haciéndole la parada al taxi, por ejemplo, y llevan en sus manos un libro. Puede ser color negro, color guinda, muchas veces amarillo, y de varios colores. Unos son de piel, algunas son muy hermosas, como aquellas personas que tienen dinero y que se pueden comprar una Biblia muy hermosa y muy, muy bella, con comentarios y todo. Pero el asunto está en que tú los puedes encontrar, como te digo, que van a la religión y llevan la Biblia, pero no la estudian y no la conocen. En la religión solo es un pretexto la Biblia, o sea, para que le den a entender a las demás personas que buscan a Dios y de acuerdo a su palabra, pero eso no es cierto. En la religión no les interesa la Escritura. Y eso es lo que el día de hoy quiero que hablemos y que platiquemos. Vamos a orar y a pedirle a Dios su bendición. Padre, yo te agradezco por estos momentos que nos permites estar contigo. Te agradezco infinitamente. Te doy gracias por cada persona que tú acercas hacia ti, por cada persona que estás permitiendo que abra los ojos. Muchas gracias te doy, Dios. Y yo te pido por mí, por mis hermanos, por los que son cristianos, te pido que nos ayudes a entender más y más cada día por qué en la religión hay tanto engaño. Padre, gracias de antemano. Bendícenos a todos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dirías si yo en esta hora agarrara la Biblia, la abriera, leyera los 10 mandamientos o leyera el Sermón del Monte, después la cerrara y te empezara a decir, bueno, todos pecamos, pues buscar a Dios pues es algo muy hermoso, muy bello, pero no hay que ser tan radicales, no hay que poner estándares tan altos. O como dijo un hombre en una congregación al subirse a predicar al púlpito, y le dijo a su congregación, le dijo a la congregación, ¿cuántos no mintieron esta semana?
Y ahí la gente diciendo, no, pues yo y todo, y riéndose. ¿Ya ven, hermanos? Pues todos pecamos. Ahora ahí te va. Tomó un texto en el libro de los Hechos capítulo 5, el hombre así empezó. Hechos capítulo 5, y dijo, en donde habla de la muerte de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, dice la escritura, mintieron. Si ustedes han leído la escritura, mintieron. Se murieron los dos. Y entonces él se burlaba de la escritura. O sea, sí abrió la escritura. Pero después de abrir la escritura, empezó a justificar el pecado. O sea, realmente la agarró y la hizo a un lado. O sea, como contradictorio. Por eso, o sea, estos términos entiéndamelos. Sí la usan, sí la leen. O sea, sí abren el texto. Pero finalmente no la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara, inclusive en Apocalipsis dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, así lo dice Apocalipsis 21. Pero este hombre le dijo a la gente, Ananías y Zafira murieron. A ver, hermanos, de los que dijeron que han mentido ahorita, ¿cuántos de ustedes se murieron? Obviamente no estaban muertos porque estaban respondiendo, pero así preguntó el hombre, ¿quién de ustedes se murió? Pues nadie. O sea, en la religión sí tienen la Biblia, pero no les importa la Biblia. Se los digo en serio y quiero que meditemos en esto. O sea, sí la tienen, sí la usan, pero no en la forma en la que la deben usar. O sea, finalmente el predicador agarra la escritura, lee un versículo y dice lo que él piensa. Entonces, ¿para qué tienen la escritura? ¿Para qué la tienen? Si finalmente van a enseñar lo que ellos piensan. Vamos a recordar el texto con el que terminé la última enseñanza hace unas semanas. Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La religión está fundada sobre los mandamientos de los hombres. Sí. O sea, en la religión siempre se van a enseñar las doctrinas o los mandamientos de los hombres. Lo dice aquí, enseñas como doctrina, como enseñanza, los mandamientos de hombres. O sea, lo que se le ocurre al predicador. O sea, no lo que está en la escritura. Y ejemplos les puedo poner, pero muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿verdad? Y queridos, pues Dios nos dejó la escritura para creerla, para vivirla, para estudiarla, para aferrarnos a ella. Sí, en una ocasión un hombre perteneció a una religión muy popular llamada la Iglesia Católica. Yo lo conocí. Cuando lo conocí traía una Biblia. Llegó y platicó conmigo y me agradó lo que él me comentó, porque me dijo, mira, al estar estudiando la Biblia, así me lo dijo, conforme voy avanzando, veo que lo que estudio, lo que leo, es todo lo contrario que hacemos ahí en la iglesia. O sea, fíjate, date cuenta. Este hombre es serio, hasta ahorita es cristiano él, es cristiano él. Y se puso con devoción a estudiar la Biblia. Entonces, al estar revisando, yo no sé, igual estaba estudiando los 10 mandamientos y se dio cuenta que ahí dice que no te hagas imagen y ahí se hacen imagen. Sí. Y se dio cuenta que ahí dice que no hay que adulterar y bueno, pues en la religión católica, tú vas y adulteras y pues ¿cuál es el problema? Es más, el que viene ahí de estar de sucio, de adúltero un día antes, pues el domingo puede estar ahí sentado y no hay ningún problema para nada. O sea, el razonar la escritura a este hombre le llevó a entender es que hacemos exactamente lo contrario. Entonces, pregúntense algo. Yo una vez dije algo, a lo mejor le ofendió a la gente. Y yo decía, pues si no crees, si no estudias la Biblia, ¿para qué la quieres? Déjala por ahí. Pero hay que agarrarla porque es parte del protocolo. ¿Sabes que en algunos lugares, si tú no llegas con Biblia es algo ofensivo, aunque ni la leas? No les preocupa si la lees o no la lees. Pero el asunto es que lleves Biblia ahí a la reunión. La tienes que llevar.
pero yo no sé para qué la quieren. Si la religión finalmente, cuando tú te pones a estudiar escrupulosamente la Escritura, la religión y la Biblia son enemigos. O sea, están, y lo digo así, divorciados. O sea, entonces tú te has puesto a preguntar, ¿para qué la llevan? ¿Para qué la llevan si finalmente sus pensamientos son los que van a predominar? Miren, yo les digo algo, la experiencia que he tenido con la Biblia es algo muy hermoso. En la Biblia te encuentras la verdad. Lo hablé en otro momento cuando estudiamos el ciclo de la Biblia, pero hoy lo quiero enfocar un poco más hacia que tú lo entiendas, el por qué la religión sigue, crece, crece y crece, y en qué está basado sus fundamentos, no en la palabra. O sea, quiero relacionarlo con los estudios que te he venido dando. ¿Por qué el hombre se vuelve ilógico? ¿Por qué el hombre se vuelve irracional? ¿Por qué ahí hay tantas personas que siguen a veces hasta incoherencias o cosas ilógicas que se les enseñan, como ya tanto lo hemos estudiado acá? Mira, si una persona se pusiera a estudiar seriamente la Escritura, encontraría vez tras vez que a Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento le agrada la limpieza de corazón. Sí. Entonces, cuando llegue a la religión y haya leído eso, va a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Si hubiera una limpieza de corazón, la gente no se vestiría así. Si hubiera una limpieza de corazón, la gente no actuaría de tal modo, diciendo groserías o haciendo tantas cosas malas. Porque si lo de adentro está limpio, pues lo de afuera, obviamente, ¿no? Si tu corazón está limpio y recto, o sea, lo de afuera no hay problema. Y si en la religión se pusieran a estudiar las Escrituras, ¿sabes qué dirían? ¿Qué faramaya estamos haciendo todos los domingos? Si se pudieran a meditar versículo por versículo, si se pudieran albergar la palabra de Dios en su corazón, como lo vamos a estar estudiando ahorita, la verdad, ¿sabes qué harían? Se saldrían corriendo de la religión, como hizo este hombre. ¿Sí? ¿Qué es la Biblia en la religión? Simplemente es parte del vestuario dominical, perdónenme, es parte del vestuario dominical. ¿Sí? Cuando una persona se gradúa, normalmente le ponen un vestuario que todos conocemos, ¿verdad? Un gorrito medio cuadradito, lo conocemos. Sí, es parte de un vestuario, nada más. Bueno, así es la Biblia en la religión, es parte del vestuario. Mucha gente ni siquiera, te puedo asegurar, ni siquiera ha leído la Biblia completa. Te voy a decir lo que es la Biblia. Por eso tanta gente ahí está engañada. Pero lo que te voy a decir es cierto. En la religión, la gente ignora muchísimos textos que están ahí plasmados, pero se los preguntas y dicen, no, pues no sé si ahí estaban. ¿Por qué? Porque les puede decir, oye, ¿tú lees la Biblia? Y te dicen, sí. A ver, ¿qué es lo que lees? Bueno, yo conozco el Salmo 23, así es en la religión, y a lo mejor varios de los que están aquí presentes hayas tenido en otro momento esa mentalidad, ¿sí? Y al estar escuchando esto, entenderás el por qué se acepta cualquier cosa de la religión, aunque sea tan irracional, pero se acepta. Se acepta, ¿por qué? Porque se ignora la Escritura. La Biblia, la gente la ignora y solo alberga algunos versículos. Unos versículos que, ¿sabes cómo yo lo veo que los toman? Como amuleto. O como cuando una persona tiene problemas. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Las personas cuando tienen problemas buscan al psicólogo, buscan a la amiguita tal, buscan a X o tal persona que dicen es sabio. Entonces sí leen la Biblia. Cuando tienen problemas, los religiosos cuando tienen problemas, entonces sí leen la Biblia, pero no la leen toda. Por ejemplo, están pasando problemas familiares y se pueden abrir la Escritura y leer un salmo. Y ahí se están calmando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y empiezan a recitar el salmo. De hecho, el Salmo 23, muchas personas religiosas todas las noches lo leen. Y cuando les dices, ¿leíste la Biblia? Dicen, sí la leí. Esto es en la religión, ¿eh? Yo sé que muchos de los que me escuchan o van a escuchar esta enseñanza entenderán que para eso únicamente ocupan la Biblia. Y esto vendría a ser, como te digo, algo hasta egoísta, ¿no? Bueno, no la leo para que me hable Dios continuamente, para saber su voluntad, pero la leo cuando tengo problemas. O sea, ahí te va. Como si utilizaras a Dios como un bastón. ¿Sabes para qué te sirve un bastón? Para apoyarte, para lograr tus objetivos, para dar un paso, o dos, o tres, o los que hayas de dar. Para eso sirve la Biblia. Pero ¿sabes qué feo? Qué tremendo es no conocer la Escritura. Cuando les enseñé acerca
del valor de la Escritura, yo les dije que en Oseas dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Sí, el pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento. Sí, hoy es lo mismo exactamente. La gente ignora las Escrituras. Te digo, la utilizan solamente cuando tienen problemas. Mira, yo me acuerdo de un hombre que en una ocasión lo andaban matando. Después de que lo andaban matando, tuvo unos sueños horribles, o sea, espantosos. Entonces, en ese día yo estaba en mi casa y él llegó. Me dijeron, te habla allá afuera fulano X. Y yo salí. Y mira, cuando salí, estaba el fulano con un libro negro y pareciera que lo amaba tanto, o sea, que lo apreciaba. Así llegó en esta posición con el libro, la Biblia. Yo dije, ¿qué le pasa? Bueno, es bonito, ¿no? Pero pues este hombre no busca a Dios, de alguna manera. O no frecuenta leer la Biblia. Ese día la agarró y llegó conmigo y le dije, ¿qué pasa? Dice, es que tuvo un montón de sueños, soñó demonios y soñó un montón de cosas. Entonces se acercó a la Biblia. Y es lo que hace mucha gente. A lo mejor es lo que haces tú. A lo mejor es lo que hacen algunos de los que están conectados a través de internet. ¿Qué es lo que haces? No tomas la Escritura para conocerla, para leer libro por libro, para conocer la voluntad de Dios. Pero el día en que hay un problema, el día en que te sientes mal, el día en que no puedes resolver algún asunto, el día en que sientes que no hayas la salida, entonces sí, a ver dónde está la Biblia, y vas y la buscas y la agarras y, como te digo, empiezas a leer, como en la religión, lo que te conviene. El Salmo 23. Es que fíjense, hay una cosa, es distinto leer el Salmo 23 a leer, por ejemplo, Isaías o Jeremías. ¿Sí? Porque el Salmo 23, aunque seas un pecador, te hace sentir bien. Jehová es mi pastor, y una persona que aunque ande en pecado, o a lo mejor tú que estás aquí, que eres religioso, que vives en pecado, has leído el Salmo 23 y tu mamá te ha dicho, o tus hermanos o alguien te ha dicho, mira, qué bonito está el Salmo 23, y te conforta, ¿no? Porque empiezas a pensar y a decir, sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando alguien te dice que nada te va a faltar, hasta te sientes bien, aunque no lo merezcas realmente, porque estás en pecado. Pero lo lees para sentirte bien. Ese es el lugar que tiene la palabra de Dios en la religión. La leen solamente cuando tienen problemas. Así que este es un acto egoísta de parte de la gente. ¿Por qué? Porque no la lee por saber de Dios, sino la lee cuando tiene los problemas, como te he dicho. ¿Sí? En la religión no acostumbran a la gente a razonar la Escritura. ¿Sabes que hay gente que ha hecho tratados acerca de la Biblia, pero entresaca las puras promesas? Es el libro de las promesas. Sí. Entonces la gente dice que lee la Biblia cuando tiene el libro ahí que compró en la religión. Y ahí tiene todas las promesas. Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. La que acabo de mencionar, Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, son señalados los textos que tiene memorizados el religioso, ¿verdad? Entonces, en la religión le enseñan a la gente, sí, de alguna manera a leer la Biblia parcialmente, yo digo, y leen las promesas. Pero si fueran a la Biblia, ¿sí? Entenderían la parte completa. ¿Sabes que la Biblia está llena de promesas? Pero no hay ni una sola promesa que no tenga condición. Y eso no se enseña en la religión. Por ejemplo, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. El que continuamente se está refugiando en Dios, ¿verdad? Y sí es una promesa de protección, pero ¿para quién? Sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, Jehová es mi pastor. Si eres oveja y te comportas como oveja, entonces es tu pastor. Y entonces nada te faltará. Pero esto no se le enseña a la gente en la religión. Y lo único que sirve, los textos que ahí agarran de la Escritura, solo sirven para buscar sentirse bien, nada más. En vez de buscar de corazón y leer la Escritura como debe de ser. A ver, vamos a ser humildes en este día. ¿Quién de ustedes ya ha leído la Biblia completa? A ver, levanten su mano. No se ofendan los que no la han leído completa. Preocúpense. ¿Por qué prospera la religión? ¿Y por qué van a seguir habiendo religiones
¿Por qué? Porque la gente ignora lo que dice la palabra de Dios. Por eso, conocí a una mujer que llevaba 20 años en la religión, 15, 20 años en la religión, y no conocía lo que dice el libro de Deuteronomio. Digo, ¿has leído el libro de Deuteronomio? No, no lo he leído. ¿Por qué? Porque siempre en la religión se prefiere tomar como mandamiento lo que dijo el hombre. Como les dije, una vez una persona aquí cerca en un pueblo empezó a discutir conmigo porque un hombre le fue a enseñar que es prohibido por la Biblia usar pantalón y ni siquiera sabía el texto. Yo se lo tuve que buscar. Es que está mal usar pantalón. Sí, ¿y dónde lo dice la Biblia? Pues, mira, te voy a decir dónde. Mira, y se le enseñé, le di el texto y lo analizamos en ese momento. O sea, pero ella en ningún momento había analizado todo el contexto y si tenía una aplicación verdadera para nosotros, para nuestros tiempos. Empezó a responder puras cosas que para mí, discúlpeme, son incoherencias. Pero simplemente creyendo lo que un hombre llegó y le dijo, ¿sí? Porque así es en la religión, se cree todo lo que dijo un hombre, se cree todo lo que dijo el pastor, el iluminado, es que si él lo dijo es verdad. Mira, yo por lo menos aquí estoy en la mejor disposición y ha habido personas que en un momento dado han podido expresar, bueno, pues el hermano es un ser humano y se puede equivocar. Y claro que eso es cierto. Es mejor ir al texto bíblico y lo que yo esté diciendo confirmarlo con lo que dice las escrituras. ¿Sí? Pero, ¿cierto o no? La Biblia no tiene su lugar en la religión. O sea, en la religión no se ama la escritura verdaderamente. En la religión no se aprecia la escritura. En la religión vale más lo que diga un hombre que lo que diga Dios, que lo que dice su palabra. ¿Sabes con cuántos religiosos he tratado y que les he señalado y que le digo, mira, es que aquí la Biblia dice esto? Mira, tú no eres salvo porque la Biblia te reprueba por esto, mira lo que dice Gálatas, mira lo que dice acá otra parte de la escritura, estás mal. Y después regresan y te responden más o menos esto. Es que mi pastor dice que sí. Más o menos esto te responden. Así están en la religión. Es que el pastor me dijo. Es que el pastor me dijo. ¿Por qué? Sí, porque el pastor agarra un texto, lo retuerce y le dice, no, no te preocupes, tú estás bien, tú eres salvo, aunque andes en pecado, aunque andes en maldad, porque así hace la religión. ¿Sí? Entonces, queridos, debemos entender esto y debemos de repudiar esa forma que tiene la religión de hacer a un lado la escritura. ¿Sí? Porque, queridos, la Biblia no es para leerse a veces. ¿Sí? Muchos, en algunas religiones, solamente la gente abre la escritura, por ejemplo en Semana Santa, ahí sí están pero tan piadosos, leen el texto, leen el versículo, ¿verdad? En Semana Santa, cuando hay algún bautizo, en diciembre, en fechas señaladas, ¿sí? Leen la Biblia. Queridos, la Biblia no es para eso. Ni como dije hace rato, no es un amuleto. Tú has visto, mira, el trato que se le da a la escritura. Tú has visto que hay personas que para que, dicen ellos, tengan buena suerte en sus negocios, en sus vidas, utilizan una patita de conejo y la ponen ya sea en el auto o en la casa. O una herradura. ¿Por qué dicen esto? Es para que me traiga buena suerte, para que me vaya bien. ¿Y sabes que en la religión la gente no aprecia la escritura y la ha rebajado al mismo nivel de amuleto? ¿Por qué? Muchos la ponen abierta, no sé si has visto en muchos hogares, llegas a la casa y la Biblia está abierta así, está en un mueble muy bonito, muy lujoso, ¿verdad? Y ahí está acomodada, como si fuera como un amuleto. ¿Para qué? Para que, pensando en que va a ocurrir algo misterioso, ¿verdad? O que va a haber alguna protección. Otros cuando van a dormir la ponen a un ladito del buró, la ponen cerca. Otros la llevan al trabajo, aunque no la lean, la llevan para aquí, la llevan para allá. ¿Sabes por qué? Porque hay algo mítico en la gente lo ve como una especie de leyenda, ¿no? Algo así, que si está cerca de mí no me va a pasar nada. Pero queridos, si está cerca, pero no está cerca del corazón y no se obedece, ¿para qué sirve? No sirve. O sea, no sirve la escritura, pero así es como un amuleto, para que me vaya bien, ¿sí? Para que no me pase nada, ¿verdad? Bueno, si la lee, la estudia y la obedece, entonces va a ocurrir que no le va a pasar nada. ¿Sabes? Que en una ocasión una persona tenía problemas y otra de la religión se acercó y le dijo, oye, ¿y ya le hiciste una limpia con la Biblia? Esto fue verdad, no lo estoy inventando, fue verdad.
O sea, hazle una limpia. ¿Por qué? Porque cuando estabas en el mundo, el huevo y el pirul te servían. Haz una limpia al niño que está distraído, etcétera. Pues ahora, míticamente también, ahí con una creencia religiosa, pues agarra la Biblia y repásasela ahí al enfermo, al que tiene el problema, etcétera. ¿Para qué? Para que le vaya bien. ¿Sabes por qué? Porque no se aprecia la Biblia. Dije, es parte de la indumentaria, de la vestimenta, del disfraz del domingo. El disfraz está incompleto si no traes Biblia, aunque no la leas, aunque no la estudies, aunque no la reflexiones, aunque solamente agarres los versículos que te convienen, ¿verdad? Hay tal ignorancia en la Escritura, tal ignorancia. Una vez un hombre estaba justificando el pecado y decía, la Biblia dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y era un predicador. Y le dijeron, toma la Biblia, búscame ese texto que dices que ahí dice. El hombre estuvo, busca y busca y busca el texto. Jamás se encontró. Es una canción mundana. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Así lo dijo el hombre. Pero mira, ve la queja de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Desde el versículo 37. Ahora quiero contextualizarte. Jesús está hablando aplicado a nuestro tiempo, no con el de por ocho, la prostituta que no sabe nada de Biblia. Si tú lees el contexto, Jesús está hablando con religiosos, porque casualmente antes también se poseía o se conocía la palabra, pero no se vivía. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. A ver, ahorita continuamos leyendo. Qué curioso. Eran personas que poseían una Biblia, lo que había de Biblia para ese momento. Eran personas que de alguna manera tenían acceso al texto. Pero la queja de Jesús para con el religioso, vuelvo a repetir. O sea, ¿cómo le puede decir Jesús a la prostituta, oye, ¿no tienes mi palabra morando en ti? Pues, ¿cuál palabra? Diría ella, ¿no? ¿Dónde está? Yo no sé de Biblia, yo no sé de palabra. O que Jesús le dijera al borracho, o que le dijera a cualquier persona que no conociera nada, oye, ¿no tienes mi palabra morando en tu corazón? No, es que aquí se le decía al religioso, al que debiera de tener la palabra de Dios morando en el corazón. O sea, ¿qué palabra, no? Morada. La morada es un lugar de cobijo en donde vas y te recoges y ahí te cubres, ¿verdad? ¿Sí? Ni tenéis mi palabra morando en vosotros. Otra traducción refiere, ni tenéis mi palabra permanente en vosotros. O sea, en la religión la gente no tiene la palabra de Dios morando en él. Hay algo que nosotros no debemos de hacer. Dice la gente, es que el pastor nos dijo, o tantos religiosos los veo alegres, salen de su religión y van platicando y comentando, sí viste como hoy nos dijo el predicador esto, puras mentiras, ¿sí? ¿Verdad? ¿Ves cómo dijo que Dios nos va a bendecir, que diéramos todo nuestro dinero, porque así lo hacen, ¿verdad? No sé cómo le nombran a un evento en la religión, en donde es muy espontáneo, le dicen al que toca la alabanza, tócate un canto, rápido, y entonces le dicen a la gente, oigan, dice Dios así, ahorita de lo que dura el canto, a ver rápidamente lo que traigan joyas, traigan dinero, lo que sea, tráiganlo para acá y Dios les va a bendecir. Entonces la gente oyendo no lo que dice Dios, porque no tienen su palabra morando, permanente en su corazón, sino lo que dijo el hombre. Ahí salen y se levantan corriendo y entregan lo que traigan, ¿eh? O sea, si traían un reloj de oro en ese momento, van y lo entregan, porque al terminar la música pues ya nadie da más, ya se acabó. Cuando dice aquí Jesús, no tienes mi palabra morando en tu corazón, he aquí una respuesta a la religión. No tienen morando la palabra de Dios en sus corazones. O sea, la palabra de Dios no habita, la palabra de Dios no tiene cobijo dentro del corazón de las vidas de la gente que está en la religión. Se cree todo lo que dice la gente, lo que dice el predicador. Queridos, cuán necesario es que tú tengas morando la palabra de Dios en tu corazón. Mira cómo continúa diciendo, dice, versículo 39, escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Imagínense, ellos leían las escrituras, ¿sí? Las leían porque a ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna, ¿sí? Pero las escrituras daban testimonio de Jesús. O sea, si ellos leyeran, hubieran leído realmente y escudriñado las escrituras como se debe, entonces hubieran recibido a Jesús como el Mesías, porque la propia escritura señalaba a Jesús como el Mesías. Eso es lo que les está diciendo. O sea, mi palabra no mora en tu corazón, porque si morara en tu corazón, entonces recordarías, como Jesús les reprochó a sus discípulos. Y desde Moisés les empezó a decir que era necesario que las escrituras se cumpliesen, comenzando desde Moisés. ¿Por qué? Porque suele suceder que la palabra de Dios no tiene morada en el corazón de muchos seres humanos. No tiene un lugar, no tiene un espacio en el corazón. Sin embargo, sí hay espacio para creer todo lo que nos diga el ser humano. Como dice ahí la escritura, todos los mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres: que no uses pantalón, que te reúnas en el día sábado, que si en ese día no te reúnes estás mal, ¿verdad? Y tantos mandamientos, tantas cosas que utiliza la gente, ¿verdad? Distorsionando la escritura. Fíjate que en una ocasión, antes de que leamos, una religión que ha tenido mucho crecimiento en México reunió a varios líderes y les propuso un plan para el crecimiento de las iglesias. Y les dijo: vamos a levantar células en colonias y municipios. Y hubo una reunión para organizarse, y el día domingo todos los van a traer ustedes para acá. Pero hay algo que quiero que entiendan, dijo el líder. Lo que tú vayas a enseñar en tu célula, o sea, imagínense, si iban a levantar como unas 15 células. Les dijo: lo que tú vayas a enseñar en tu célula no es lo que tú pienses y lo que tú quieras, sino es lo que yo te voy a decir. O sea, ni siquiera es lo que estaba en la escritura. O sea, los predicadores o los que iban a la encomienda estaban como que atados. Imagínate si a alguien Dios tocó su corazón un día y le llegaron 10 borrachos, pero no tenía que decir nada que le aviniera al corazón o que viera aquí en la escritura, sino lo que habían dicho. Yo estuve ahí presente, lo que iban a decir los de más arriba. Sí, ese es el problema de la religión. No deja que el ser humano vaya a la escritura y le pueda dar algo fresco de parte de Dios a la gente. O sea, no les digas nada. Aunque sientas, aunque quieras, contrólate. En la reunión así dijeron: no vas a decir nada de lo tuyo, sino vas a decir lo que yo te voy a decir. Sí, mandamientos de hombres, palabras de hombres, como te he explicado. O sea, de verdad, leen la Biblia, pero imponen sus ideas. Leen la Biblia, pero dicen lo que piensan. Así hacen en la religión. Queridos, que la palabra de Dios esté morando en nuestros corazones. ¿Sí? Si estuviera morando, he dicho, en el corazón de los religiosos, se acercarían y discutirían con el predicador, le dirían: mira, tú dices esto y la palabra de Dios dice lo contrario. ¿Sí? Aquí la Biblia no avala lo que tú estás diciendo. Es un hábito perdido. Pero yo les digo algo, y es un testimonio personal, y nunca le he faltado el respeto a ningún predicador. Pero por lo menos a veces, cuando he visto a predicadores que de repente toman la escritura e imponen sus ideas, yo me he acercado y les he dicho: oye, pero esto dice la escritura, pero mira, o sea, no está bien la forma en que lo estás aplicando. O sea, no es correcto. Y hoy, pues no importa, no hay que cuestionar al predicador, no hay que decir nada. O sea, nosotros, él dijo y pues así es, ¿por qué lo dijo? No, es más, que Dios nos libre entre nosotros a que digan: es que como dijo el hermano, o si el hermano así lo dijo. No, la verdad no. Yo he dicho que hombres sinceramente se han equivocado y han dañado gente, aún con total sinceridad, han dañado gente. Por eso es bueno que hagamos caso a lo que dijo Jesús: ni tenéis mi palabra morando en vuestros corazones. O sea, tú le tienes que construir una morada. Vamos a ver el término así. Tienes que construir una morada a las escrituras dentro de tu corazón, y que estén permanentemente ahí la escritura, porque de ese modo vas a entender muchas cosas. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué palabras, eh? Si la gente, repito, se pusiera a estudiar la escritura, encontraría muchísimas, pero muchísimas contradicciones en su religión. Aquí dice, hablando Pedro respecto de Pablo, dice, Pablo escribió muchas cosas en sus epístolas, Gálatas, Corintios, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Queridos, en la religión hay un apartamiento de las escrituras, he dicho, y lo tengo comprobado. Pero en la religión, lo poquito que leen de la escritura, o lo que manejan de la escritura, porque algún texto tienen que dar cada domingo, lo poquito que hablan, lo retuercen. Aquí lo dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Sí, lo poquito que toman la escritura, de la escritura, porque es muy poco lo que en la religión se toma de la escritura, la mayoría son pensamientos de hombres. Sí, te puedes encontrar religiones en donde pueden tomar principios del mundo para instruir a la gente, para predicar, sí, principios del mundo, cómo se organizan ciertas empresas, ¿verdad? Cómo ahí llegan los instructores a organizar las empresas, buenas relaciones entre amigos, entre personas, etcétera, y les dan ciertos cursos ahí en las empresas, y a veces hay gente que toma de eso y lo trae a la casa de Dios para querer organizar en vez de tomar la escritura, ¿sí? En vez de tomar las escrituras. Entonces, lo poquito que toman de la escritura, lo poquito, lo agarran y lo tuercen. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es que en mi religión, ahí donde yo estoy, todos los domingos se toma un texto de la Biblia. El pastor no nos habla sin Biblia en mano. De hecho, se ha vuelto un dicho en el medio religioso. Yo no predico si no tengo la Biblia en la mano, pero puedes tener la Biblia en la mano, como te puse el ejemplo hace rato, y tú mismo contradecirla o retorcerla. Por ejemplo, hay muchas cosas que la religión retuerce, como dice aquí. Y aquí nos dice Pedro, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice, guárdate. O sea, guárdate ¿de qué? De cómo se distorsiona la escritura. ¿Por qué? Porque yo te puedo hablar de la escritura, pero meter mis pensamientos en lo que te estoy enseñando. ¿Cómo es esto? Yo recuerdo que le hablaba yo a unas personas acerca de que había que ser rectos y abandonar el pecado. Hay un término muy conocido en la religión, no sé si lo han escuchado ustedes, pero cuando tú le dices a una persona, oye, pero es que estás mal, hay que cambiar, te sacan un texto. ¿No has leído la Biblia que dice, no hay justo ni aún uno? Así lo dicen. Y Pablo aquí dice que retuercen la escritura para su propia perdición. Sí. En una ocasión, fíjense, yo casi empezaba en el evangelio y un pastor me dijo, yo sí codicio a las mujeres y yo sí me enojo. Y la Biblia dice, añadió el hombre, no hay justo ni aún uno. Y yo, dentro de mi ignorancia, yo no conocía mucha Biblia, pero había leído en los salmos. Y le digo, bueno, con mi ignorancia, yo leí en un salmo que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿hay justos o no hay justos? Ya no me respondió y se enojó además. Y de hecho me corrieron de ese lugar. Fue una discusión con varios pastores del Centro de Fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay justos o no hay justos?
Queridos, si tenemos la palabra de Dios morando en nuestro corazón, no nos vamos a beber esa idea. En la religión, el día de hoy y muchos domingos, la gente llega llena de pecados. ¿Y sabes cuál es el texto que utilizan? El texto por excelencia. En la mayor parte de religiones te sacan el texto, no hay justo ni aun uno. Llégale a la esposa y le dice, le dije maldito a mi esposo, me enojé, me encendí, lo insulté y lo aventé. Ay, hermana, no hay justo ni aun uno. No hay justo. No se preocupe. Y la hermana que llegaba con esa convicción de pecado o con ese remordimiento, pues se va a su casa y no hay problema. Sigue igual, no cambia. No cambia, ¿por qué? Porque le dijeron que no hay problema, porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Y ni uno ni otro razonan lo que dice la Escritura. Ni la mujer es para razonar y decir, bueno, qué ignorancia habrá en una persona que se beba la idea de que no hay justo ni aun uno. Por eso tenemos que vivir en pecado y no hay problema. ¿Qué ignorancia debe de haber? Cuando en varios libros de la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, te habla de los justos, ¿sí? Te habla de los justos heredarán la tierra. Entonces, si no hay justo ni aun uno, ¿a qué se refiere? No se ponen a pensar que la Biblia, cuando se refiere a que no hay justo ni aun uno, si usted lo ha estudiado, se refiere a que no hay ninguna persona que nazca, crezca y diga, yo jamás pequé, yo no tengo de qué arrepentirme. Eso no es cierto, porque no hay justo ni aun uno. A eso se refiere. Pero aquí es bien claro, ¿no? Cómo se retuerce la Escritura en la religión. Lo poquito que se toma, lo poquito que se agarra de la Escritura, se retuerce. Se retuerce. ¿Para qué? Para su propia perdición, ¿sí? Y es tan fácil retorcer los textos. Pero aquí hay un asunto. Yo dije hace rato que en la religión no se lee la Biblia, de veras no se lee. Si tú le preguntas a la gente y si tuvieran el valor de responder ahí en tantas religiones, ¿quién ha leído la Biblia? Aunque sea una sola vez, te puedo asegurar que la mayoría va a levantar las manos y va a decir, yo nunca he leído la Biblia una sola vez. Entonces por eso se puede beber todo lo que les digan. Todo. Que es pecado usar pantalón. Sí, ya dijo que es pecado usar pantalón el pastor y ya, es pecado. Y así se la viven y luego llega el hombre, le dice a su esposa, es pecado usar pantalón, y le dice a su prima, es pecado usar pantalón, y le dice a todo el mundo, es pecado usar pantalón. Y está bien, eso fue lo que dijo el hombre, pero ¿y dónde dice la Biblia eso? Como expliqué la última vez que estuve aquí, ni pantalones existían cuando se dijeron esas palabras. Dice, no vestirá el hombre traje de mujer y viceversa, eso es lo que dice. Pero es el problema cuando la palabra de Dios no mora en nuestros corazones, ¿sí? Cuando la palabra de Dios no tiene una habitación dentro de nosotros. Porque si tuviera una habitación, inmediatamente, imagínate, la persona que me dijo, mira, a mí sí me gustan las mujeres, yo sí las codicio, yo sí me enojo, así me dijo, el hombre venía de un instituto bíblico. Había estudiado, Centro de Fe, Esperanza y Amor, tiene sus institutos ahí en Nuevo León, el Carmen. Venía de su instituto, ¿sí? Pero, ¿sabes? No tiene la palabra de Dios morando en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque no hubiera respondido, ni hubiera dicho cuando yo le cuestionaba que teníamos que ser justos, que teníamos que amar a Dios, que teníamos que servirlo. Porque fui a reprender a unos jóvenes de esa congregación que tocaban la alabanza y se habían ido de borrachos. Y yo les digo, están de borrachos. Y empezaron a discutir conmigo los pastores, eran varios pastores, ¿sí? Imagínate. Entonces, ¿qué enseñan en los institutos ahora? Venía de un instituto, había estudiado el hombre para venir a decirme a un joven de 16 años que no conocía mucha Biblia, no hay justo ni aun uno, así que cállate, no estés juzgando si codiciamos o no a mujeres y ni estés juzgando a los jóvenes porque se fueron de borrachos, porque ellos están buscando a Dios. Así es en la religión. Este texto, este versículo de no hay justo ni aun uno, que lo cita Pablo y se cita en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aun uno, es una bandera, es una enseñanza en la religión. ¿Por qué crees que en la religión no cambian? No cambian porque están llenos de ideas distorsionadas, de versículos retorcidos y presentados a la gente. ¿Sí? No hay justo ni aun uno. Sí. Y aquel texto famoso y que es un arma para los religiosos. ¿Sí? No hay una persona que busque a Dios y nunca peque. Está en el Antiguo Testamento. Así lo dice. Ya ves, por eso yo miento, yo robo y no hay problema. Ahí la Biblia lo dice. O sea, ¿cómo retuercen las Escrituras? O el hombre que se encontró en adulterio, se los dije en algún momento. El hombre que tomó un texto de la Escritura para justificar su adulterio, porque lo encontramos con otra mujer. Y luego cuando se le llama la atención, dice, es que yo soy, como dice la Escritura, yo soy Jacob. ¿Cómo que Jacob?
Sí, pues Jacob engañó, ¿no? Entonces yo también, pero pues soy hijo de la promesa. ¿Sí me entiendes? O sea, aunque estoy en pecado, soy hijo de la promesa. O sea, toman la escritura, lo poquito que toman de escritura los religiosos, lo poquito, porque no estudian bien, lo toman y lo retuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición. Y así manejan la escritura. Entonces, ¿cuándo va a cambiar la persona? ¿Cuándo va a cambiar el religioso? ¿Cuándo van a cambiar las personas ahí que se reúnen todos los domingos? Pues nunca. Si todo el tiempo están retorciendo la escritura, los textos bíblicos, ¿para qué? Para su propia perdición. Queridos, por eso prospera la religión y va a seguir prosperando. Va a seguir prosperando. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ignorar las escrituras y no tiene morando la palabra de Dios en su corazón. Jesús les dijo en otra ocasión, fíjense lo que les dijo a los religiosos. Es más, vamos a verlo, Juan 8:37. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 37. Una queja. Habla Jesús con los religiosos que proclamaban y decían, somos del linaje de Abraham. Ese término, esa frase, aludía a los religiosos. Soy hijo de Abraham, soy religioso, hijo de la promesa. Dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, qué ilógico, ¿no? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjate, otra vez la queja de Jesús. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ocurre el día de hoy lo mismo. La palabra de Dios no haya cabida, de verdad, no haya cabida en el corazón de las personas. Mira, con qué tristeza yo lo veo a tanta gente que Dios los sacude de la religión. O sea, los sacude. Entienden que están en pecado y hasta a veces hasta confiesan sus pecados y empiezan a tener ese deseo de buscar a Dios. Pero sabes, la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. ¿Por qué? Porque finalmente prefieren la religión. Porque la religión no exige. Porque la religión te toma un texto bíblico retorcido y te hace descansar, o le hace descansar al religioso, todavía fortaleciendo su pecado. ¿No has oído a los religiosos pastores? Dicen, no hay justo ni aun uno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Sí? Y sí es cierto, la verdad nadie es perfecto. No he conocido una persona, como dije antes, que nazca, crezca y nunca haya llegado a pecar. Y tampoco he conocido una persona que después de cristiano no llegue a pecar. Sí, pero no como una regla, sino como una excepción. Llega a caer en pecado, sí, un cristiano sí pudiera llegar a caer en pecado, pero no es una regla, no es estar cada 8 días como le dicen a la gente. ¿Sabes que cada 8 días la gente llega a la reunión y en algún momento se le dice a la gente, pídele perdón a Dios si pecaste, pídele perdón a Dios, báñate en la sangre de Cristo, y cada 8 días, y cada 8 días? Y aquí en Tehuacán un hombre religioso le dijo a la gente, según son cristianos todos, les dijo, es que tenemos que aprender a arrepentirnos. ¿Por qué? Pues porque todos hacemos cosas malas en el día, entonces todas las noches hay que arrepentirnos. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un arrepentimiento, un cambio de pensamiento y comenzar a caminar como debe de ser correctamente. Ahora, ¿cuándo entonces la gente va a cambiar con ese tipo de ideas y de pensamientos? Es que la palabra de Dios no haya cabida en los corazones de los religiosos. O sea, yo a veces digo, les predico la verdad acerca de la televisión, por ejemplo, que es sustentable bíblicamente sustentable, que el ver la televisión es pecado, sustentable, porque la Biblia dice que no forniquemos y ahí fornican, porque la Biblia habla en contra de la mentira y ahí miente, sí, porque la Biblia te habla de la codicia y hay muchas codicias en las telenovelas, sí. Pero la gente encuentra un aliciente en su religión y dice, pues es que no hay que ser tan cerrados, hay que conocer, hay que saber, no te cierres tanto, no hay tanto problema. Ideas y pensamientos de hombres, y mientras esto prevalezca, la religión va a seguir adelante, va a seguir su rumbo, va a seguir la gente ahí vas a seguir los grupos llenos de gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no haya cabida en los corazones de la gente, porque si conocieran la Escritura, si la amaran verdaderamente, comenzarían a entender muchísimas cosas, entenderían la incoherencia que hay entre la palabra y la religión, y la dejarían verdaderamente. Queridos,
Que sea la palabra de Dios, como hemos hablado, lo primero entre nosotros. Que tenga un lugar en nuestro corazón. Sí. ¿A cuántos jóvenes en la religión se les promueven las pasiones juveniles? Andar con novias, andar en vanidades. Sí. Pero si leyeran la Escritura, ¿qué ejemplos tan hermosos de jóvenes encontrarían? José, por ejemplo, que corrió y huyó del pecado, ¿verdad? Josué, que desde muy joven, pequeño, andaba ya cerca de Moisés, aprendiendo las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo se va a enseñar eso? Pues bueno, todo esto está velado para tantos jóvenes, tantos matrimonios, tanta gente que dice amén a lo que le dijo el predicador, pero nunca va a lo que dice la Escritura, como dice la Escritura. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos para ya terminar. Padre, enséñanos y que tu palabra siempre esté morando en nuestros corazones. La verdad, cuánto lo necesitamos, Dios. Si la religión prospera es porque la gente no lee la Escritura, solo a veces. No la conoce, pero si la conociera, entendería el mal en el que está. Gracias te doy, Dios. Gracias por mis hermanos, gracias por todos los que hoy nos escuchan a través de internet. Haz a cada uno, un fiel lector de las Escrituras. Muchas gracias, Dios. Amén.